Tenemos a Arturo Martínez Moya. Todos conocen la capacidad, el talento, el expertise de este hombre en economía. Don Arturo, secretario nacional de Economía en el PRM. Bienvenido, don Arturo Martínez Moya. Aló, don Arturo. Sí, estoy en la línea. ¿Cómo está usted? Aquí está en escena Julio Alberto, Olid Mato, Pedro Jiménez, don Aníbal Herrera, Elizabeth Mateo y Ángela Costa. ¿Cómo está usted, patrón? Todos somos jóvenes. Líder. Muy bien, muy bien. Don Arturo, esta circunstancia que vive el mundo y que comenzará a vivir a partir de hoy nuestro país, desde la óptica del economista, ¿cuál puede ser la proyección, el daño que podamos vivir individualmente y en colectivo? Mira, la economía mundial está en recesión. Ya los Estados Unidos, el mismo Trump, lo tuvo que admitir que es muy probable que la economía americana entre en recesión en los próximos 90 días. La caída de la bolsa del pasado lunes no tuvo precedentes, sino los últimos 30 años fue la caída mayor que ha sufrido casi la un bolsa. 20%, más de un 21%. 30% para ser específico. Sí. Entonces, eso tiene implicaciones muy serias para las inversiones y el consumo a nivel mundial, porque en realidad la caída de la bolsa te afecta muchas cosas. Por ejemplo, la Federal Reserve de Estados Unidos acaba de bajar los tipos de interés. No se mueva mucho, don Arturo, que se corta. No, yo estoy sentado. Ok, puedo acérquese más al micrófono. Sí. La Reserva Federal Ajá. redujo a cero los tipos de interés por primera vez desde el año 2008. Eso, y va a comprar $700,000 en activos, o sea, estamos hablando de inversiones de empresas, de bonos de empresas, etcétera, para enviar liquidez al mercado. Eso sucedió hace 3 días, de modo que tenemos los tipos de interés en los Estados Unidos casi negativos. ¿Qué significa esto? Que puede llegar el momento en que uno que quiera coger dinero prestado de un banco en los Estados Unidos haya que pagarle a ese para que se lo lleve los cuartos. Y eso obviamente en los libros de texto de economía era algo que se ponía como ejemplo casi imposible de que sucediera. Sí, don Arturo, sí. Relacionándolo con la situación de la República Dominicana, hay una comunicación del sector empresarial de Santiago pidiéndole al gobierno exenciones fiscales, disminución en los cobros. El gobierno arrastra un déficit fiscal, un déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y tiene un nivel de endeudamiento que se considera alto, supera el 50% del PIB. ¿Cómo puede el gobierno, cuáles son los márgenes que tiene el gobierno dominicano para conservar la estabilidad y enfrentar esta crisis buscándole una solución? En esos presupuestos hay una mentirita, pero adelante, don Arturo. Pero el gobierno dominicano ni ningún gobierno de América Latina tiene margen para enfrentar esta situación. Ninguno, claro. No hay un excedente, ningún gobierno ha hecho una reserva presupuestaria para enfrentar crisis como esta. Estas son cosas extraordinarias que pasan así de repente. Entonces, todos los gobiernos se van a endeudar más. Esa es la realidad, por eso se cayeron las tasas de interés a nivel mundial. Estuvo el Fondo Monetario instando a los países a no pararse, a acudir al crédito, y con la caída de Wall Street significa que los activos de renta variable perdieron precio, se cayeron. Entonces lo que hace es que aumentan los activos de renta fija, por ejemplo los bonos. Correcto. Los bonos de los países que venden, los bonos soberanos que vende Estados Unidos, que vende América del Sur, que vende República Dominicana, están más cotizados ahora. Esos bonos pagan un interés menor, un rendimiento menor. En español, si el gobierno dominicano fuera ahora a financiarse en el mercado internacional de valores, vende bonos por debajo de la última tasa que obtuvo hace 90 días. Pero también los gobiernos de América Latina. Entonces, la respuesta concreta es que hay que dar respuesta fiscal a esta crisis. No debe parar.
no debe pararse el gobierno. No, estoy de acuerdo con usted en una parte. Yo pienso que los organismos multilaterales deben hacer una Deja que termine la explicación, Oli, por favor. Sí. Adelante, don Arturo. Tiene que dar respuesta fiscal a esta situación, porque hay que preservar dos agentes, productor y consumidor. Son los dos, no solamente el productor, hay que preservar también al consumidor, hay que preservar a las familias. Entonces, eso se necesita una respuesta fiscal. Después veremos, oye, en Europa duraron 10 años en recesión, todavía está en recesión España, todo lo que es la Europa del euro, por llevar una política fiscal totalmente restrictiva en momentos que se necesitaba expansión. Don Arturo, sí. Así como están solicitando los empresarios una exención fiscal para cubrir el momento en algunos aspectos provisional, el país no puede pedir una moratoria, o los países no pueden pedir una moratoria, porque en muchos de esos grupos donde tenemos deuda multilaterales, pues debe haber una concesión en este sentido. Mira, esa palabrita tenemos que dejarla en una gaveta. Nosotros, el país que pida moratoria en estos momentos, que se vaya adelante, va a tener un problema de riesgo país muy serio. El gobierno no debe hablar de moratoria, de ninguna manera. Esa palabrita no debe hablarla, ni incluso la oposición tampoco. Pero de manera colectiva, estas instituciones no sería un incentivo a los países que suspenderle por lo que queda del año, por ejemplo, el pago de los intereses de las deudas. Bueno, que lo haga el Fondo Monetario, así como lo hizo con Argentina. Sí. Tú tienes que tomar la iniciativa con Argentina, por eso es un asunto del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Pero repito, República Dominicana no debe tomar esa iniciativa, el gobierno no debe hablar de moratoria, la oposición tampoco, porque se dispara el riesgo país. Entonces quiere decir que para tú conseguir un financiamiento en el mercado internacional, va a tener que pagar un rendimiento sumamente alto, y eso es totalmente contraproducente. Aníbal Herrera, don Arturo, un momentico. Aníbal, ¿cómo está usted? Bien. A la luz de su experiencia y de manera concreta, ¿cuáles recomendaciones haría don Arturo Martínez Moya al gobierno ante esta situación que tenemos? Primero, dejar el dinero en manos de las empresas y en manos de la familia. Las familias deben tener dinero para enfrentar el consumo que va a tener ahora en los próximos 30 días sin problema. Segundo, las empresas pequeñas y medianas, la liquidez tiene que manejarla. Aunque el gobierno se sacrifique con los impuestos, tiene que hacerlo, porque lo que está haciendo es preservando la estructura productiva del país de esa manera. Mira, nosotros no podemos permitirnos el lujo de que se caiga la producción por falta de demanda, por falta de consumo. Claro. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que se caiga la producción de arroz, de habichuelas y de carne, porque la gente no tenga dinero para demandar. Las familias tienen que tener la liquidez para comprar, y de la única manera es el gobierno tomando la iniciativa esta noche de posponer cualquier pago de impuestos que esté pendiente en este momento, y no se va a caer el mundo porque tú lo pospongas por 60 días. Don Arturo, ¿está usted de acuerdo entonces con una declaratoria de estado de emergencia, con el cierre del país? ¿Qué impacto puede tener que nos aislemos y entremos en cuarentena nacional? Mira, la curva del virus, cuando es positiva, comienza a subir, hay que cortarla. Hay que cortarla, y mientras más rápido se hace, mejor todavía. La experiencia que tiene China y otros países es que el virus comienza a multiplicarse y se acelera. Pero exponencialmente. Exponencialmente. Entonces, la habilidad de los gobiernos es reducir el tiempo de ese virus, cortarlo lo antes posible, y hay que hacer lo que haya que hacer, y que lo corte, no importa lo que haya que hacer. Si tiene que cerrar la frontera, que la cierre de lado a lado. No hay cómo. Mira, en Italia en estos momentos le están diciendo el gobierno a la gente: nuestros antepasados les pedimos que fueran a la guerra, y nosotros le estamos pidiendo a ustedes que se queden en su casa. Eso es lo que, ese es el refrán que está usando el gobierno de Italia. Qué buena comparación usted ha hecho, qué buen parangón, don Arturo. Sí, nosotros le pedimos a nuestros abuelos, oye, que se fajen por el país, que se fajen por la independencia dominicana. Se fajaron, cumplieron con ese deber. Ahora, lo que estamos diciendo a la familia dominicana en estos momentos es: quédense en su casa,
contribuya a salvar el país. Ese tiene que ser el eslogan que debe tirar el gobierno en este momento. Y repito, dejarle la liquidez en los bolsillos de las micro y pequeñas empresas y de la familia para que tengan desenvolvimiento. Don Arturo, hay una medida que el economista también Alejandro Fernández W le planteó al gobierno a través de su cuenta de Twitter a ver qué le parece, y es que el gobierno adelante el pago del salario a los empleados públicos, en vez de darlo el 25, que a partir de ahora el gobierno tome la medida de pagarle el salario a los empleados públicos para que puedan abastecerse de lo que necesitan. ¿Qué usted opina de esta medida que propone Alejandro Fernández W? Todo lo que sea dejar la liquidez en los bolsillos de las familias es bienvenido, porque esa es la mejor medida que puede adoptar. Usted no hace nada con cerrarle la liquidez, con cerrarle los ingresos a la familia y al productor, porque usted lo que está cerrando la economía, repito, es que la economía son dos variables. Son dos variables. Consumo y demanda. Los economistas son dos variables, es la producción y el consumo. Exacto. Entonces, si las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas le quitan la liquidez en estos momentos porque tiene que pagar los impuestos, tiene aquello que son cosas obligatorias, tú le estás quitando el capital de trabajo para que pueda desenvolverse y que pueda pagar los salarios, como muy bien está señalando nuestra compañera. Pero también las familias deben tener la liquidez para poder demandar, para poder consumir. En este momento la prioridad es que las familias puedan consumir, demandar, para que las empresas puedan seguir produciendo a su manera y puedan vender. Porque si producen y no pueden vender porque la familia no tiene dinero, entonces no estamos en nada, se tranca ahí el juego de la economía. Repito, lo que los adelantos de los salarios, cualquier cosa, todo eso es bienvenido, pero se puede mantener normal, pagando el 25, pagando el 15, pero no pensar en asuntos de estos impuestos hasta ahora, posponerlo por 90 días, posponerlo por 60 días, no estamos diciendo que no se pague, sino posponerlo hasta que se normalice la situación. Correcto, don Arturo. Con los empresarios de Santiago en ese sentido. Comparto ese criterio que usted esboza de que tienen que ponerle dinero a la gente ya de inmediato. Don Arturo, doña Consuelo está por la línea telefónica y quiere intervenir con usted en este momento. Un momentico. Claro. Este es un teléfono bruto. Bien, adelante, don Arturo. Aquí. Doña Consuelo, ¿está don Arturo en línea? Buenas tardes, Arturo. Es Consuelo, de Pradera. Consuelo, entonces, en su casa, doña Consuelo, tipo los italianos. De la casa por recomendaciones. Sí, quédese por allá. Arturo, gracias por ir al programa, por llamarnos. Es como quien dice, tu presencia en el programa tan importante. Y te lo agradezco. Arturo, lo que tú planteas para que la liquidez ni para le falte a las empresas ni a las personas, que era lo que estábamos hablando hace un rato, yo creo que esa tiene que ser la solución. Aunque el gobierno tenga que hacer de tripa al corazón con la cuestión de los impuestos, aunque sea momentáneamente, lo entiendo así. Pero hay algo que yo quiero dejar en claro. Yo espero que cuando gane Luis Abinader ahora las elecciones en mayo, tú seas el gobernador del Banco Central. Que Dios la escuche, Dios la oiga. Un abrazo, Consuelo. En estos momentos el PRM... Vamos a escuchar a don Arturo. En este momento Luis Abinader y el PRM están con el pueblo y están con la línea. Sí, está... Escucha el radio. Está con el pueblo y con esa en este momento el PRM y Luis Abinader están con el pueblo y recomienda dejarle la liquidez en los bolsillos de la familia dominicana para que pueda desenvolverse y dejárselo a las empresas. Repito, esa es de la manera como podemos salir más rápido de esta crisis. Cualquier otra medida que el presidente lance esta noche realmente no tiene los efectos que puede tener estas dos recomendaciones: dejar el dinero en los bolsillos a las familias y dejarle la liquidez a las empresas. Bueno, gracias, doña Consuelo. Gracias. Doña Consuelo. Aló. Bueno, gracias, don Arturo.
don Arturo Martínez Moya, pues con nos dejó una gran enseñanza, una gran enseñanza, una pauta que el gobierno tiene que comprender y que así es. Creo que todos aquí compartimos. Vamos a hablar de carta, vamos a la carta después de la carta. No, la tercera medida que le completamos, Pedro y yo, a don Arturo, es que al que no tiene liquidez hay que dar. Vamos a la pausa y regresamos, gallaretos. Sol 100.